¿Llegará a ser tan fuerte como Chevreuse? ¿O tendremos un 4 estrellas olvidable? Dejadme en los comentarios qué pensáis. Y muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Ororón. Ororón es un personaje, como siempre os dije, que creo que es la mejor manera de presentarlo. Más parecido a Emily que a Chevreuse o a Nilou, a pesar de que de verdad que he visto comparaciones exageradas con Chevreuse o Nilou, simplemente porque Chevreuse o Nilou te cierran los equipos a Bloom o a sobrecarga, y Ororón te beneficia tener esa reacción y elementos de hidroelectro electrocargados en el equipo, pero no te cierra el equipo y te permite jugar otros elementos para hacer reacciones, como es Emily con la quemadura, que se puede combinar con crepitar o vaporizados inversos. No tengo a día de hoy todavía muy claro, y después de probar muchos equipos, realmente que esté exageradamente roto, pero sí tengo claro que muchos y muchas de vosotros, por el tema del diseño del personaje, que es muy bonito, habéis tirado las famosas y las poco recomendables multis de respeto solo a ver si sale por ahí salvajemente el personaje AC0. Así que os deseo suerte y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Esta vez la ulti no se os va a olvidar porque mirad, ahí está la ulti de Bennett, que no se os olvide la ulti de Bennett. Y recordar que no os cuesta nada, ayuda un montón, recomienda, posiciona, viraliza el vídeo, hace que pueda llegar a más gente, que lo vean más personas. Y que ya están activos los sorteos de bendición lunar. Para participar solo hay que dejar like, suscribirse con campanita y comentario para el algoritmo, Ororón para el algoritmo, dejadme en los comentarios qué arco le lleváis y suerte con esa bendi. Si estáis comiendo, que aproveche. Bienvenidos o invitados a los directos y vamos con la build legendaria de Ororón. La verdad es que es extremadamente fácil, que a lo mejor para alguno pues mucho texto y demás, pero es muy fácil Ororón. Básicamente su normal no se sube, su elemental es un ojo que tiráis y rebota 3 veces a los enemigos, les aplica electro y es infallable, tiene buen daño, y con la C1 rebota 2 veces más, con lo cual rebota 5 veces en los enemigos. Y luego su ulti es este famoso torbellino, que lo tengo una vez, así que lo veréis, que va girando, ahí está, y que hace taunt a los enemigos. He estado haciendo pruebas con este taunt y casualmente y por primera vez los enemigos sí tauntean bien al círculo. Quizá la programación es que cualquier enemigo dentro de todo este círculo, por lo que sea en su programación, ya está como obligado a hacer taunt, o sea, es decir, a que su agro, a que su objetivo del ataque sea el centro, el puntito de la ulti. Es decir, creo que de todos los taunts que tenemos es uno de los más útiles junto al de, digamos, Ganyu, porque Ganyu, si al castear la elemental, el daño en área que haces al castearla, golpear al enemigo, el enemigo ya se queda, digamos, taunteado y tiene que golpear la flor. El resto de taunts del juego son un poco raros. A veces los enemigos le hacen focus a ese taunt, a veces no, pero me ha sorprendido que Ororón ese taunt sí lo hace bien. Su combo es elemental ulti. No tiene sentido, ni misterio, ni nada raro. Es elemental ulti, te vas del campo. Ahora, su elemental, como digo, son 15 segundos de cooldown y el daño está bastante decente. Con la C1 haces 5 hits. No tiene más. Su ulti. Ese ejemplo de la ulti es muy sencillo y las columnas electro que va haciendo van haciendo hits muy rápido, hace pum 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 y aparte va girando, con lo cual vas haciendo mucha cantidad de multihits a los enemigos electro, que sobre todo se beneficia esto muy bien en electrocargados. Tampoco tiene más misterio la ulti, tienes 60 de coste, pero tienes un talento que te reduce 9 de energía, es decir, realmente tiene 51, y cuando algunos consigáis la C4 te reduce otros 8, con lo cual tiene 43 de coste en la ulti, y además en algunos equipos de electrocargados llevarás consonancia electro, que te generará partículas electro extra por la consonancia, con lo cual de ese coste de 43 más la consonancia a lo mejor se queda en un coste relativo de 35 de energía, una absurdez, con lo cual a veces en algunos equipos hasta con 130-35, siendo un soporte y siendo un 4 estrellas, tendrá perma ulti, es decir, tiene un coste bajísimo realmente y tiene 15 segundos de cooldown, con lo cual se adapta muy bien a rotaciones de 15 segundos de cooldown. Hablaremos de eso porque yo comenté que el Sacrosa Taser es una buena opción, de hecho la mantengo, es un buen equipo, el famoso Sacrosa Taser de full 4 estrellas,
pero realmente para algunos equipos de electrocargados, como tiene rotación de 15, se saca más rendimiento pues con personajes de 15 segundos. Furina, Clorinde, un Kazuha de 15 segundos, una Shilonen de 15 segundos. Y como digo, también cores de electrocargados donde algún personaje fuera del campo pueda hacer una doble reacción sobre el electrocargado, el famoso super vaporizado, que os lo he comentado en muchos vídeos durante esta época, porque se nota que están tratando de revivir mecánicas ya no tan utilizadas. Este super vaporizado lo utiliza el Rider National y prácticamente ningún equipo más. Así que es cómodo, es fácil y es sencillo. Es elemental, ulti y te olvidas. Intentar que obviamente la ulti esté pues en el área de los enemigos. Es un área decente, más pequeño que la ulti de Ganju y más o menos igual o más grande que la ulti de Rosaria o de Bennett, o sea, sencillo. Primer talento de ascensión, exageradísimo texto. Básicamente, si tienes personajes hidros o electros y el personaje en campo está golpeando a los enemigos con hidro o electro, vas a golpear un hit adicional porque vas a ganar puntos de noctambulismo y y una mecánica de mucho texto que literalmente parece hecho como, mira, haz que te haga un golpe electro extra, pero métele mucho texto para que la gente tenga que estudiar. Resumen, cuando ganas esta cantidad de puntos de noctambulismo, o cuando hay reacción de electrocargado, y cuando en el campo están pegando personajes hidros o electros, o sea, vas a activar una pasiva que va a hacer más hits extra electro para hacer más daño y más reaplicación electro para los electrocargados, para que haya una base de electrocargados. Así de sencillo todo este texto. Segundo talento de ascensión. Si el personaje en campo está golpeando con ataques normales, cargados o descendentes, la mayoría literalmente de carries, vas a recuperar, y Ororon está fuera del campo, vas a recuperar 3 puntos de energía 3 veces con el personaje en campo y con Ororon. Es decir, básicamente este talento es 9 de energía al personaje en campo, es decir, Ororon es una especie de batería para el personaje en campo y está muy bien. Y vas a recuperar 9 puntos al propio Ororon, que es el cálculo que os hice de 60 menos 9, 51 hace 0. Y luego con la C4, pues 51 menos 8, 43 de coste de energía. O sea, nada, prácticamente, de los personajes que menos coste tiene de todo el juego. Este es su kit, es interesante y es para electrocargados. Constelaciones. Aquí no sé si son constelaciones tirando por Chasca o por Linnea. Si tenéis constelaciones, dejad en los comentarios qué constelación tenéis. P1 te va a hacer 2 golpes extra al elemental, es decir, en vez de 3 rebotes tiene 5 rebotes. Luego vas a hacer también un poquito más de daño, que como veis aquí, pues los enemigos reciben un estado, 12 segundos, el cual aumenta un 50% el daño que recibe con el efecto de ultrapercepción del talento pasivo, que este es los hits extra que sacas por aquí, que es este del mucho texto que os dije, que simplemente son hits extra. Si cumples las condiciones de que haya una core de electrocargados y que de que estés golpeando con hidro o electro, que sea el personaje en campo que golpee esos elementos. Es decir, el hit extra de la pasiva hace más daño y con la elemental haces, en vez de 3 rebotes, 5 rebotes. Más daño y más multihits. Segundo, mucho texto. Ganas 8 de daño electro hasta un total de 4 veces, pero según los enemigos que haya. Es decir, si estás pegándote contra 4 enemigos, ganas 32% de daño electro con Ororon, pues un daño más para sí mismo. Pero si estás pegándote contra un enemigo como muchas salas del abismo que hay ahora con un boss gigante, pues solo ganarás 8% de daño electro con la C2. O sea, es una C2 contra varios enemigos. Luego elemental más 3, ulti más 3. Y luego la C4 es la de energía, que básicamente, como veis aquí, Ororon recupera 8 puntos de energía y la ulti gira más rápido. ¿Por qué nos beneficia quien tenga la C4 que la ulti gire más rápido? Porque como esos conos que hace Electros hacen pim, 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 muchos hits, si encima gira más rápido, son más cantidad de multihits a los enemigos. Es decir, es más daño y más multihits de Electro al girar más rápido la ulti. Y la C6, básicamente, si activas este talento de aquí, la sinestesia y no sé qué, que es el talento este de ultrapercepción y toda la historia, el talento raro de los multihits cumpliendo pues los electrocargados y golpear con el carry en campo, hidro o electro, resumen. Aparte, el carry en campo va a ganar 10% de ataque 3 veces, es decir, es un 30% de ataque al personaje en campo. Claro, aquí mucha gente pues dice, pues New Billet electrocargados. Ya, bueno, pues la C6 de Ororon le da igual a New Billet. El resto de cosas sí le vienen bien, pero la C6 no. ¿A quién beneficia la C6 que se jueguen electrocargados? Pues a Tartaglia, a Yato, a Clorinde en electrocargados, que puede ser curioso. Está bien. Y luego dice que además al usar la ulti, Eco de la Oscuridad se activa una vez un efecto equivalente a ultrapercepción, es decir, el multihit del talento mini este del mucho texto pesado, es decir, un golpe extra básicamente, que hace un 200% del daño original, es decir, un hit extra más también,
que hace más daño. En resumen, un multihit extra, más multihits electro, más daño del propio Ororón y 30% de ataque al personaje en campo. ¡Está bien! Pongan los editores el meme de Goku diciendo ¡está bien! ¡Está bien! Está bien, pero no me parece que esté espectacularmente roto. En mi opinión, aquí ya nos distanciamos, digamos, de la objetividad de la build, que solo es explicaros bien todo esto. Esto es una opinión ya. Hubiese sido un mejor soporte de electrocargados y obviamente mucho más completo si al menos tuviera alguna C6 de baja la resistencia a hidro y electro de los enemigos o aumenta el daño, el bono daño elemental, hidro y electro de los personajes en campo. Entonces ahí sería un soporte de electrocargados muchísimo mejor. Ahora mismo, ¿qué es? Es un enabler electro, es decir, un aplicador electro como lo es Fischl, pero en multitarget. Eso ya es interesante. Nos ayudará a mantener el electrocargado en los enemigos mucho más tiempo. Tiene un buen daño fuera del campo, con lo cual es un buen sub DPS y se puede jugar en cores puras de electrocargado o en bases electrocargado con algún piro, principalmente Xiangling o quizá Mahuika, no lo sé, que puede hacer doble reacción fuera del campo. Pero me falta solidez en el personaje para que realmente se pueda considerar como si estuviera roto o un soporte dedicado de electrocargados como lo es Chebrus con sobrecarga. Faltan realmente sinergias y faltan buffos realmente fuertes y que aporten a estas cores. Ahora, los sets. Set de pergamino por defecto para bufar obviamente 40% daño elemental al elemento electro e hidro. Y esto también es muy interesante porque claro, como soporte de electrocargados ya nos va a meter 40% daño elemental al hidro y al electro, que es lo que por ejemplo hace un Kazuha o algo así, con lo cual sí que en ese aspecto se refuerza que sí esté fuerte para electrocargados porque sí nos da 40% de daño al electro y al hidro. Si ya tenéis un personaje en el equipo que lleve este set, aunque digáis, ¿cómo? Sí, puede pasar. Si jugáis un equipo, por ejemplo, de Chasca, Ororón, Mahuika, Furina, no sé, por poner un ejemplo, a lo mejor Mahuika lleva este set, lo sabremos en el futuro porque no parece que haya sets nuevos en la 5.3, pues Ororón puede llevar como sub DPS Obsidiana o viceversa. Si vais un equipo de Clorinde con Furina, con Shironen de último y Ororón, es un equipo de electrocargados, por ejemplo, de 15 segundos además, ahí Shironen llevaría este set de pergamino, con lo cual Ororón como sub DPS puede llevar el set de obsidiana que le da probabilidad. Y así, en resumen, por defecto lleva el set de pergamino, pero si tenéis algún personaje extra en el equipo que pueda llevar el set de pergamino correctamente, él puede llevar el set de obsidiana, el de 40% de probabilidad, y como es un muy buen sub DPS, aumentar muchísimo su daño. ¿Qué se busca en substat? Lo de siempre, no hay nada nuevo con Ororón. Ataque en el reloj, electro en el cáliz y casco de probabilidad. En caso de llevar obsidiana, como os da 40 de probabilidad, casco de daño crítico. Los substat, proporción crítica, al final es un sub DPS y hace buen daño. Recarga, pero no mucha, o sea, la recarga realmente, aunque este de aquí esté justito, porque nos lo han prestado, gracias a Divat, que nos prestó la cuenta tanto para Ororón como para Chasca, gracias a la persona que nos ha prestado esto para poder hacer las builds, que os lo pongo por aquí. Ahí está en pantalla, que se ve un agradecimiento de parte del equipo del canal y de toda la comunidad. Darle un gracias en los comentarios. Eso, que con conseguirle unos 35 de recarga normalmente tendréis permaulti, con lo cual, ¿qué se busca? Proporción crítica, recargas a 35, 40, pero que os va a re mega ultra super sobrar la recarga, y ataque porcentual. Diremos, Phil, maestría para electrocargados. No sé hasta qué punto, porque primero las cores de sobrecarga, o sea, de supervaporizado, por ejemplo, el equipo de Chasca, quien va a hacer más daño va a ser Chasca. En las cores de Ayato, Ororón, Xiangling, Bennett va a ser Xiangling, que es un Ayato Overvape, digamos. Es como un internacional con Kazuha, pero en vez de Kazuha pones a Ororón. Y si, por ejemplo, jugamos un Sacrosa Taser, como el ejemplo de electrogrados que os he puesto, en Sacrosa Taser, Sacrosa es semibatería, porque tiene con la C1 2 elementales y con el sacrificio en la primera rotación tienes 3 elementales y en la segunda tienes ya solo una, digamos, por los 15 segundos que tiene. Y ahí también Fischl es batería más consonancia electro y el otro hidro puede ser Yelan o Shinkyu, que también Shinkyu lleva sacrificio Favonius y Yelan puede llevar Favonius o incluso C1 con doble elemental. Con lo cual sigue sin hacer falta tanta recarga. Y vas a invertir principalmente ya no en maestría, porque el resto del equipo, y Sakarosa ahí bufa la maestría del equipo y demás, y en el resto de equipos el resto de personajes son los que van a hacer más daño y reacciones, con lo cual, al igual que Chasca, aunque técnicamente sea quien hace algunas reacciones, y en el caso de él, como reaplica tanto electro, el hidro que aplique menos va a ser quien active la reacción de electrocargado, con lo cual, aunque pudiera sonar
que necesita maestría, y Chasca igual, y en su build lo explico, ir a ver la build de Chasca. Creo que no recomendaría maestría en Ororón. Creo que no es bueno y no os va a beneficiar que le llevéis maestría. Va a ser mucho mejor que busquéis proporción crítica generalmente para ampliar su daño bruto. Eso va a ser mucho más beneficioso. Entonces, substat, proporción crítica, recarga hasta 35 como mucho, 40, y ataque porcentual. La maestría dejarla totalmente abandonada porque él no es quien va a activar las reacciones, a pesar de que pueda parecerlo por el tema del electrocargado. Armas. Muy mal este último acorde, aunque bueno, como es un sub DPS y la pasiva al igual que Fischl le da daño en tu habilidad y definitiva, no lo recomiendo porque recomendaría más armas de probabilidad crítica y daño crítico al ser un sub DPS. Me han preguntado que si el Favonius, porque para que sea batería para el equipo. No es una mala opción en casi cualquier soporte para que sea batería, en muchos otros soportes os he recomendado directamente Favonius, pero en Ororón no. ¿Por qué? Porque la energía sobra, porque los equipos y él tienen muy poco coste de energía, menos el equipo de Chasca, porque vas a combinarlo con otras baterías en los equipos. En los ejemplos que os he puesto, en el equipo de electrocargados de Furina, Xilonen y Clorinde, por ejemplo, hay consonancia electro. Y Xilonen suele llevar Favonius, y Furina también, muchas Furinas llevan Favonius. En el equipo de Sagrosa Taser, Fischl es batería, Shinkyu es batería, Sagrosa es semi-batería, también hay consonancia electro. Es decir, no recomendaría concretamente en Ororón el Favonius. El último acorde no está mal, pero no lo recomendaría, a pesar de que la pasiva, como por ejemplo Fischl, también le viene bien, pero recomendaría principalmente armas de probabilidad crítica o daño crítico en el caso de Ororón, porque no utiliza la maestría, porque no es un soporte de energía al equipo llevando Favonius, ya tiene un talento que restaura energía a sí mismo y al personaje en campo. Y es un buen sub DPS y sí tiene buen daño si tienes algunas constelaciones, con lo cual, armas de probabilidad crítica o de daño crítico. ¿Cuáles son estas? Pues bien, si tienes último acorde R5, aunque no lo recomiende, como la pasiva sí que te da 48% de daño en tu habilidad elemental y definitiva, infligido además, y es todo su daño, pues no le viene mal si no tienes nada más. Mejor que estas, pues el arco del pase de batalla verde esmeralda, el antiguo, el de 27 de probabilidad, el peñasco oscuro no le viene nada mal, y de 5 estrellas, las de siempre de proporción crítica, que son el Aqua Simulacra, el arma de Yoimiya, el arma de Linnei, que iréis con consonancia electro. Quien tenga el arma de Linnei y no lo use en nadie, Ororón utiliza muy bien el arma de Linnei, porque usarás normalmente 2 electros en el equipo y aprovecharás pues la pasiva de más ataque del arma de Linnei. Y en resumen, es un poco general, porque al final él no es que tenga un arma que digas este concretamente le viene espectacularmente bien, pero sí diría que hay que priorizar las armas de proporción crítica, principalmente porque en ningún caso vas a llegar a una proporción crítica altísima. Es decir, a él le va a hacer falta, a diferencia de otros personajes que le sobra la proporción, como por ejemplo la propia Chasa que está en el banner, a él hay que intentar conseguirle muy buena proporción crítica. Esto, iba a decir, el alas celestiales. Si de permanente tenéis un alas celestiales por ahí salvaje, igual que Fischl, que se juega con alas celestiales, es una de las armas que voy a recomendar en Ororón, el alas celestiales de permanente. Y stats por último. Pues primero, obviamente, 70 o 75 de probabilidad, y con Ororón, pues más o menos con armas de proporción llegaréis a los 200 o así si conseguís más. La recarga 35-40, con equipos de muy poca generación, pues ahí sí intentar conseguir 50-55, y a partir de ahí el ataque lo que se pueda. Eso sería como para que funcione bien y esté muy bien construido el personaje, no requiere más. Y los equipos, 3 combinaciones a día de hoy, a expensas de que se prueben muchísimas más cosas. Número 1, el equipo de Chasca que veis en pantalla, que a día de hoy es la core, digamos, más sólida, entre comillas, de Chasca. Número 2, los electrocargados puros. Aquí podría hablar del Sagrosa Taser, de equipos de Nubilet, aunque no actives la C6 o no la tengas, por ejemplo, pero para Nubilet en multitarget también está bien. Y como electrocargado extraño pero puro, teniendo en cuenta las sinergias de Ororón, un Clorinde, Ororón, Furina y Xilonen, lo recomiendo bastante probarlo, va a ser muy interesante y veréis un daño altísimo. Y la core de Overvape, que básicamente es utilizar a Ororón como enabler o sub DPS electro, más un carry que aplique muchísimo hidro para que siempre haya electrocargado un enemigo, y fuera del campo, aprovechando el ataque, la consonancia Pyro y un super vaporizado, Xiangling y Bennett. Es decir, la core de Overvape, que se llama, que es una, pues eso, un super vaporizado, es parecida al Raiden National, sería pues Tartaglia y Yato de carry, Ororón de sub DPS y luego Xiangling y Bennett, que Xiangling va a hacer dobles reacciones, vaporizado más sobrecarga sobre los electrocargados, y los enemigos deben tener ambos elementos aplicados. Poquito más, hay que probar a Ororón
algo me dice que quizá por ahí se testea algún equipo de estos que a veces sale sorprendente, que nadie se esperaba y que dices, mira, pues todo esto es rarísimo, pero coincide y el equipo es muy sólido. Me encantaría que sí, me encantaría ver alguna sorpresa así, y si está esa sorpresa os la voy a traer. Y poquito más. Nos vemos en stream cuando estéis viendo este vídeo esta noche. Bienvenidos invitados, que seguimos viendo los kits de Mabuica, de Citlali, del Viajero, de la nueva lancera 4 estrellas, escudo. No, lancera no, al final es catalizador. Del Iyue. Y nada, es una locura estos días con todo lo que está saliendo. ¿Qué opináis de Mabuica, los que habéis llegado hasta el final? Dejadme en los comentarios si queréis que sea DPS o sea soporte, porque parece que puede ejercer ambas posiciones bien. Y como decía, gracias por el like, por suscribiros con campanita, que no se os olvide, comentario para el algoritmo, suerte con la bendición, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.